Y bueno, ¿no? Como les había dicho, la clase del día de hoy, chicos, es de signos vitales 2. Como se acuerdan, la clase pasada habíamos hablado de los signos vitales 1, los cuales son muy importantes porque si nosotros no sabemos bien los conceptos, no sabemos bien los valores normales de los signos vitales, nosotros no vamos a poder entender, o mejor dicho, saber en qué momento la persona está bien o hay algo malo o hay algo alterado dentro de su organismo. Por ende, no vamos a poder saber diagnosticarlo de manera correcta. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿no? El día de hoy nos va a tocar hablar sobre el pulso y la presión arterial. Recuérdense que la semana pasada ya hablamos de la pulsioximetría, hablamos de la frecuencia respiratoria y también hablamos de la temperatura. Entonces nos quedaban estos dos, ¿no? El pulso y la presión arterial. Entonces, vamos a empezar con conceptos básicos, los cuales nosotros debemos recordar. ¿Qué cosa es el pulso? Es el latido, o sea, la percusión, la cual se produce cada vez que la sangre bombea el corazón y este va a circular por todas las arterias y por ende, cada vez de que va a circular por todas nuestras arterias, se va a expandir, se va a agrandar. O sea, nuestras arterias, de lo que está en vasoconstricción, se vasodilatan un poco. Entonces, cada bombeo de esta manera lo que va a hacer es impulsar la circulación sanguínea y va a ensanchar las arterias. Entonces, acá tenemos una imagen de un corazón de su anatomía. Bueno, eso lo van a aprender el próximo año, pero lo que quiero acá que ustedes tengan como conocimiento previo es de que el corazón se va a dividir en cuatro. ¿Por qué en cuatro? Me refiero a que va a tener dos aurículas, una aurícula derecha, una aurícula izquierda, y va a tener dos ventrículos, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Entonces, la sangre va a venir, viene de la vena cava superior. Y esta vena cava superior lo que va a hacer es llenar la sangre a toda mi aurícula derecha, ¿ya? La va a llenar de sangre. Cuando mi aurícula derecha ya esté llena, gracias a unas válvulas que tenemos acá, que es la válvula tricúspide, va a salir la sangre poco a poco y va a llenar el ventrículo. Cuando el ventrículo esté lleno de sangre, lo que va a hacer el ventrículo es botar la sangre. Entonces, cuando la bota, gracias a la válvula pulmonar, va a salir por la arteria pulmonar y va a llenar, o mejor dicho, va a empezar nuestra circulación, ¿no? Entonces, aquí les puse un video de sístole y diástole, que es lo básico que ustedes deben reconocer. La sístole es cuando el, el corazón está trabajando, por así decirlo, mientras que la diástole es cuando el corazón está relajado, cuando se comienza a llenar. En sístole es cuando el corazón por primera vez cuando bota la sangre, la sístole. La diástole es cuando el corazón está relajado, cuando está llenándose recién. Justo lo que les había explicado acá en la imagen más o menos de la anatomía. O sea, cuando la aurícula está llena, ahí se produce la sístole. Pero cuando ya toda la sangre de la aurícula, mejor dicho, cuando la aurícula ya está pasándole la sangre al ventrículo y el ventrículo se está llenando, está descansando, ahí se produce la diástole. Entonces vamos a ver, chicos, este video. Sístole y diástole. Para entender qué son la sístole y la diástole es necesario saber algunas cosas sobre el corazón. El corazón tiene sentimientos, pero lo cierto es que es una bomba muscular del tamaño de un puño que al latir envía sangre limpia y llena de oxígeno a todo el cuerpo a través de las arterias. El corazón está compuesto por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, uno a cada lado, y su función es recibir y distribuir la sangre. Además, posee 4 válvulas para regular el flujo de la sangre
y aunque son distintas en algunos detalles, todas tienen la misma estructura básica. Las válvulas auriculoventriculares, como su nombre lo dice, separan las aurículas de los ventrículos del mismo lado. La del lado derecho se llama tricúspide y tiene 3 pliegues, y la del lado izquierdo se llama mitral y tiene 2. Las otras 2 válvulas son las llamadas semilunares y conectan los ventrículos con distintos vasos sanguíneos. La válvula pulmonar une el ventrículo derecho con la arteria pulmonar y la válvula aórtica une el ventrículo izquierdo con la aorta. La potencia del corazón procede de sus 2 ventrículos, que tienen las paredes más gruesas y que se contraen para enviar sangre hacia las arterias, que luego harán que llegue al resto del cuerpo. Las aurículas, en cambio, tienen las paredes más delgadas y sirven como depósitos pasivos de la sangre que reciben de las grandes venas. Cada latido del corazón tiene 2 fases principales, la diástole y la sístole. La diástole ocurre cuando las paredes musculares del corazón se relajan y se llena de sangre. La sangre, tras entregar el oxígeno en todo el cuerpo, retorna al corazón y entra a ambas aurículas, a la aurícula derecha por la vena cava y a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Cuando el corazón está lleno, nuestro marcapasos natural, llamado nodo sinoauricular, lanza impulsos que viajan por las paredes musculares y estimulan la contracción del corazón. La sístole es la fase más activa y potente del latido. En ella, los impulsos enviados por el nodo hacen que las gruesas paredes de los ventrículos se contraigan. Esto aumenta la presión en ellos y hace que se abran las válvulas aórtica y pulmonar y fuerza la sangre a entrar en las grandes arterias, ya que las válvulas auriculoventriculares permanecen cerradas. Luego, las paredes de los ventrículos se relajan y el corazón está listo para comenzar un nuevo latido. El ciclo completo dura en promedio menos de un segundo. Si es que hacemos deporte, el ritmo con el que ocurren y el volumen de sangre que se bombeará aumentarán para oxigenar mejor nuestros músculos. Listo, chicos. Entonces, lo único que de acá yo quiero que en verdad se aprendan, no se asusten con toda la anatomía, que todavía no es necesario que ustedes se lo aprendan de memoria. Lo único que yo quiero que sepan bien es de que nuestro corazón se divide en 4 cavidades, las cuales son las 2 aurículas, los 2 ventrículos. La sístole ocurre cuando ocurre la contracción del corazón, mientras que la diástole es la relajación del corazón. Esas son las ideas básicas que quiero que ustedes se queden. Ya luego las arterias, las venas, las válvulas, lo van a aprender todavía el próximo año. Así que no se hagan tantas bolas por eso, chicos. ¿Ya? Entonces, luego tenemos el pulso, ¿no? El pulso, como les había dicho, ¿por qué ocurre el pulso? Es es cuando cada vez que nosotros vamos a medir la frecuencia cardíaca. Es la medida de la frecuencia cardíaca. Entonces, el pulso va a ser el número de veces las cuales late nuestro corazón por minuto. Y el pulso es palpable en cualquier arteria superficial. Acá en el lado izquierdo les he puesto una imagen donde vamos a poder ver las arterias superficiales que el cuerpo tiene. Tenemos la arteria temporal, es acá, la carotidia, la facial, la subclavia, la braquial, la femoral, la radial, la cubital, la axilar, la poplitea, la pedial dorsal. Entonces, chicos, yo quiero que ustedes me digan, normalmente, cuál es la arteria más frecuente donde nosotros tomamos el pulso? Radial. Ujú. Muy bien. Y si por X motivos no encuentro la radial, ¿cuál sería mi segunda opción? Carótida. Carotidia. Sí, carotidia también. También incluso puede ser la braquial. ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez se habrán dado cuenta que cuando nos miden la presión o si alguna vez le han medido la presión, ¿dónde ponemos el estetoscopio? ¿Dónde ponen el estetoscopio? En el pliegue del codo, ¿no? Donde está la arteria braquial. Porque por ahí también escuchamos el latido. Está nuestro ritmo, nuestro pulso. Pero lo que sí, la primera siempre va a ser la radial, chicos, ¿ya? Segundo braquial. Entonces, el pulso se origina cada vez que el corazón bombea, ¿no? Cada vez que le bombea sangre a todo nuestro cuerpo. ¿Cómo nosotros lo vamos a medir? Como colocamos la mano con la palma hacia arriba, sentimos la arteria radial y solo con la yema de los dedos, que va a ser el dedo índice y el dedo medio de la otra mano, vamos a presionar de manera suave la arteria radial hasta que nosotros sintamos el pulso, ¿no? Luego nosotros vamos a contar las pulsaciones durante 30 segundos y el resultado lo multiplicamos por 2. Ojo,
Esto lo hacemos siempre y cuando no queramos contar el minuto entero. Lo ideal cuando nosotros recién estamos empezando la carrera es contar los 60 segundos. Cuando por X motivo tenemos muchos pacientes, no hay mucho tiempo, podríamos hacerlo de los 30 segundos, ¿no? Acá me refiero con 30 segundos, controlo con mi cronómetro 30 segundos cuántas veces ha latido. Por ejemplo, si yo me cuento y ha latido en 30 segundos 38 veces, ¿cuánto sería mi pulso? ¿Cuánto sería mi pulso, chicos? Si en 30 segundos he contado 38 pulsaciones. 76. 76. Muy bien, entonces solo lo multiplicamos por 2. ¿Ya, chicos? Entonces, ustedes tienen que saber también cuáles son los valores normales de la frecuencia cardíaca. En un adulto, en reposo, ojo, es de 60 a 100, promedio 80. ¿Ya? Aquí también tienen que recordar algo muy importante, como les había comentado la clase pasada. Mientras una persona, un ser humano, es más pequeño en edad, sus valores normales son más altos. Mientras la persona va envejeciendo, va siendo más adulta, los valores van disminuyendo. ¿Y por qué les digo eso? Por ejemplo, en los recién nacidos, sus pulsaciones por minuto suelen ser de 120 a 160 y es lo normal, para eso es normal. Pero si ustedes, por ejemplo, cuentan sus pulsaciones, ustedes deben tener 70, 80, ya lo de un adulto, ¿no? Lo normal. Pero si ustedes le empiezan por ejemplo, le empiezan a contar las pulsaciones a sus abuelitos, se van a dar cuenta que ellos tienen 60, 58, 55, y es normal. ¿Por qué? Porque es la misma consecuencia de la edad, ¿no? Mientras más mayor sea la persona en edad, sus valores disminuyen. Ojo, no tienen que disminuir tanto tampoco, porque si no, ya estaría pasando algo patológico, ¿no? Pero normalmente ya están dentro del rango. Se está, por ejemplo, de 60 a 80, de 60 a 100, perdón, los viejitos suelen tener 58, 60. Mientras que un adulto tiene 80, es su promedio, ¿no? 80, 75, 80, 85. Y ojo, no se olviden de que también eh, puede modificarse las pulsaciones si es que la persona ha realizado alguna actividad física, ha consumido café, no sé, se puede sentir emocionado, si está con emociones fuertes, está sintiendo emociones fuertes en ese momento. Así que lo ideal es hacer para poder medir el pulso, que la persona esté sentada, tranquila, relajada, para poder tener el número de pulsaciones correcto, ¿no? Ahora, también, ¿qué cosa no debemos olvidarnos? Es de que el pulso se va a relacionar exactamente con qué, con nuestra frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si esto no es así, el paciente podría tener alguna enfermedad. Entonces, con esto, ¿qué me quiere decir? Que tengo que grabarme en mi cabecita de que siempre pulso y frecuencia cardíaca van de la mano. Siempre, chicos, ¿ya? Como les había comentado, ¿no? Los valores normales. En un adulto de 60 a 100, promedio 80, un recién nacido, en realidad no va de 80 a 180, ya lo van a aprender más adelante, pero lo normal es de un recién nacido de 120, 160. Miren, de un año el promedio es 120, 2 años 110, 6 años 100, el promedio, ya de 10 años 70. ¿No ven cómo se va regulando? Mientras más va creciendo la persona, los valores van disminuyendo. Para tomar la frecuencia cardíaca, como les había comentado, es necesario un reloj con segundero. También hay otros trucos para poder contar las pulsaciones. Así como nosotros, por ejemplo, podemos medir las pulsaciones por 30 segundos y lo multiplicamos por 2. Hay algunos casos donde solo contamos las pulsaciones por 15 segundos y lo multiplicamos por 4. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué por 4? Porque para que 15 llegue al 60, que son 60 segundos, son 4 veces, ¿no? Por eso, si en 15 segundos yo he tenido 20 pulsaciones, 20 por 4, 80. Entonces mis pulsaciones son de 80 latidos por minuto. Chicos, ¿qué factores influyen en el pulso? Como les había comentado, realizar ejercicio físico, estar con fiebre, haber tomado medicamentos,
estar estresado, tener hipovolemia, o tener patologías, ¿no? O sea, enfermedades, como por ejemplo una hipertensión arterial, trastornos del metabolismo lipídico, la diabetes mellitus, la artrosis, los síndromes de columna vertebral, infecciones respiratorias, obesidad y sobrepeso, sobre todo eso, ¿ya? Es muy importante. Normalmente las personas con sobrepeso y obesidad son personas que tienen el pulso más acelerado, ¿ya? Chicos, quiero que alguien me diga, ¿saben qué cosa es hipovolemia? ¿O alguien tiene una idea de qué cosa es la hipovolemia? ¿Tienen una idea? Pérdida de sangre. Bajo Ya. volumen de sangre. Sí. La hipovolemia de por sí es como ustedes lo me dijeron, ¿no? Cuando en la sangre, la cantidad de sangre que hay es muy baja. ¿Por qué se produce una hipovolemia? Normalmente puede ser porque hay vómitos, porque hay diarrea, puede haber incluso un sangrado excesivo, ¿no? Lo que luego puede condicionar incluso hasta un shock, que eso ya lo vamos a aprender en las siguientes clases, chicos. Pero muy bien, sí, es una hipovolemia. Entonces, continuando. ¿Qué cosas nosotros tenemos que tener en cuenta? La frecuencia cardíaca normalmente suele aumentar de 7 a 10 pulsaciones por minuto cada vez que aumente un grado de temperatura normal. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros estamos con fiebre, como les había comentado, nuestra pulsación va a aumentar. Es a consecuencia de, por ejemplo, yo ahorita estoy con 36.5 de temperatura y estoy con 70 pulsaciones por minuto. De acá a 2 horas me miden la temperatura y estoy con 39 grados. ¿Cuánto creen más o menos aproximadamente de que mis pulsaciones están? Si empecé con 70 pulsaciones en 36 grados y ahora estoy con 38. ¿Cuánto creen más o menos que esté? 90, 95. Más o menos, ¿sí? Muy bien, 90, puede incluso 95. Entonces, es a consecuencia de ella, chicos, tienen que tenerlo muy en cuenta. No piensen, muchas veces, a veces al hospital llegan pacientes con pulsaciones muy rápidas, ¿no? Con taquicardia. Taquicardia es el nombre médico, lo cual nosotros decimos de que hay más de 100 pulsaciones por minuto, mientras que la bradicardia es menos de 60 pulsaciones por minuto. Entonces, hay muchos pacientes que vienen taquicárdicos al hospital y nosotros decimos, ¿pero por qué? Luego le medimos la temperatura y están con fiebre, están volando en fiebre. Entonces, esa consecuencia de, por ende, están con taquicardia. Normalmente, cuando ustedes van a ver a familiares, incluso ustedes mismos tengan fiebre, mídanse, cuenten sus pulsaciones y se van a dar cuenta que está más elevada de lo normal. Así que, eso ya saben. Pero cuando no hay una concordancia, por ejemplo, entre el pulso y la temperatura, o sea, que el pulso no aumenta debido a la fiebre, ¿en qué enfermedad podría pensar? Solo en la fiebre tifoidea. Es la única patología la cual no me va a dar no va a tener una asociación directa entre pulso y temperatura. Entonces, cada vez que me hablen sobre fiebre tifoidea, sé que hay una disociación de pulso-temperatura. O sea, no va a aumentar como nosotros esperamos las pulsaciones. Entonces, ¿no? Como les comenté, los valores son normales. Taquicardia, más de 100 pulsaciones por minuto. Bradicardia, menos de 60 pulsaciones por minuto. Aquí vamos a hablar sobre las características del pulso, chicos. ¿No? Acá hay una imagen en el centro donde vamos a poder observar el pulso, donde lo que nosotros primero que tenemos que saber es de que el corazón se va a contraer. Miren, se está contrayendo, está disminuyendo la curva. Entonces, al contraerse, se produce la sístole, ¿no? La sístole es cuando la sangre sale, se expulsa. Entonces, por eso, miren, hay toda esta curva, cómo aumenta. Entonces, el volumen lo que va a hacer es llegar a la arteria y esta arteria se va a distender, se va a abrir. Entonces, esta distensión lo que va a generar es que
onda obviamente se eleve. Luego va llenando la arteria de sangre. ¿Por qué? Por toda esta extensión. Y luego la sangre va a ir pasando y esta onda va a ir descendiendo. La arteria, entonces, de lo que ya estaba distendida, va a regresar a su posición normal y luego va a retornar un poco de sangre, ¿no? Al corazón. Entonces, esta va a ser la segunda onda. Y algo que tienen que recordar es de que el retorno es la relajación. Por ende, ahí se estaría produciendo la diástole, ¿ya, chicos? Entonces, no se olviden. Primero, mi corazón se contrae. Cuando se contrae, se produce la sístole. Entonces, este volumen va a llegar a la arteria, mi arteria se va a distender y esta distensión va a generar que mi onda se eleve. Al elevarse mi onda, se va a llenar todas mis arterias de sangre. Entonces, cuando esta sangre ya está pasando por mis arterias, la onda va a caer, va a descender. Y por ende, mi arteria, que estaba distendida, que estaba más abierta, otra vez va a regresar a su posición normal. E incluso va a retornar un poco de sangre, que lo cual va a ser mi segunda ondita acá. Esto levantadito un poquito, mi segunda ondita. Y el retorno, por ende, va a ser, ese retorno de sangre va a ser mi relajación. Por eso sería mi diástole. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando nosotros vamos a palpar el pulso, tenemos que considerar 4 cosas. En primer lugar, la frecuencia. Como les había comentado, la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100, igual que mis pulsaciones. ¿Se acuerdan que les había comentado que la frecuencia y el pulso van de la mano? Es por eso. Frecuencia y pulso, ambas 60 a 100 veces por minuto. El ritmo. El ritmo es la musicalidad. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Es la cantidad de veces que va a suceder bajo una simetría específica. ¿O qué me refiero con simetría específica? Si es que es regular o si es irregular. Si es irregular, podríamos hablar incluso de una arritmia, ¿ya? Pero en palabras más fáciles, chicos, para que ustedes me entiendan. Regular es de que su sonido, o sea, nosotros escuchamos, o mejor dicho, sentimos de que es de manera constante. ¿A qué me refiero? El sonido pues tac, 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 así, ¿no? Yo siento mi arteria. Irregular es tac, 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 tac. No, no hay una concordancia, ¿no? En las veces de que escuchamos. No como regular tac, 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 con el mismo espacio con el mismo espacio de tiempo. Luego tenemos, chicos, la amplitud, que es el tamaño de la onda, o sea, cuando el contenido pasa por el continente. Si hay poco volumen, hay poca amplitud. Si hay mucho volumen, hay bastante amplitud. Y luego tenemos por último la tensión o la dureza, que es a mayor edad, mayor dureza, o sea, menos distensibilidad. O sea, mientras más adulto, tenga más edad mi paciente, la arteria no se va a distender tanto. Por eso también es como les había comentado de que sus pulsaciones, sus valores son menores a los de un adulto normal, ¿no? También, por ejemplo, podemos encontrar un pulso filiforme, le pueden hablar incluso de un pulso filiforme. ¿Y qué se refiere que de un pulso filiforme? Es cuando la amplitud es muy baja. ¿Y chicos? Acá como el tamaño de onda, o sea, hay poco volumen, se le llama pulso filiforme. ¿Por qué pulso filiforme? No se siente casi nada. Y si no te siente nada, se llama un pulso imperceptible. ¿Ya, chicos? Entonces, hay diversas técnicas. Dime. Una pregunta en la diapositiva anterior con respecto a las características del pulso. ¿Cómo sería el ritmo del pulso de una persona que tiene una hemorragia?
Ya, me dijiste cómo sería el pulso de una persona con hemorragia, ¿cierto? ¿Cómo sería el ritmo del pulso? Ajá, sí, de una persona que tiene una hemorragia. Irregular, Sí, irregular. sí. ¿Y por qué se debe eso? ¿Por qué? Porque al producirse una hemorragia, estás perdiendo sangre. Incluso, podría ser, mucho depende de la cantidad de sangre, ¿ah? Porque hay tipos de hemorragia que ya luego lo van a entender. Puede ser irregular o incluso puede ser un imperceptible o un filiforme, porque al perder sangre, ya no va a haber sangre, pues, dentro de tus arterias. Entonces, ¿cómo vas a sentir? No vas a sentir eh, de una manera evidente las pulsaciones. No vas a sentirlo. Entonces tú podrías incluso hablar de un pulso filiforme, que está casi nada, con una amplitud muy baja, o si no sientes nada, puedes decir que tiene un pulso imperceptible. Todo depende de la cantidad de sangre que ese paciente haya perdido. Depende mucho a una hemorragia debido a qué. ¿O a qué más o menos tú te refieres? No sé si te aclaré la idea. Sí, sí, muchas gracias. Ya. Entonces recuerden eso, chicos. Que una hemorragia lo que estás haciendo es perder sangre. Está saliendo sangre de tu cuerpo. Si sale sangre de tu cuerpo, el pulso va a ser bien difícil de que ustedes lo puedan sentir. ¿Por qué? Porque el pulso lo sentimos con cada pulsación, ¿no? Por toda la sangre que recorre nuestras arterias. Entonces, si en nuestras arterias está perdiendo sangre, la amplitud puede ser muy baja, uno. Incluso puede ser imperceptible, dos. O puede ser irregular si es que no hay tanta pérdida de sangre. Mucho depende cuánta sangre está perdiendo, cuánto tiempo está perdiendo la sangre. Entonces eso ya poco a poco lo van a aprender. Pero normalmente si es que es una hemorragia yo pensaría puede ser un pulso irregular, un pulso filiforme o imperceptible ya en una muy mala hipótesis, ¿no? De que el paciente en verdad esté perdiendo excesivamente sangre. Entonces, si una persona pierde sangre, entonces por consecuencia la frecuencia también aumentaría, ¿verdad? Ujú. Mm, Sí, ya. normalmente el paciente estaría taquicárdico. Listo, chicos. Entonces, ¿no? Como les había comentado, hay técnicas para poder medir el pulso. Entonces, vamos a ver este video cortito. El pulso es provocado por la extensión de sus arterias como consecuencia de la circulación de la sangre bombeada por el corazón. Se obtiene por lo general en partes del cuerpo donde las arterias están muy cercanas a la piel. El pulso puede ser medido en diferentes partes del cuerpo, pero hoy aprenderás a tomar el pulso radial. Es muy sencillo de tomar. Lo primero es que pongas tu mano en una posición cómoda y le des la vuelta del lado donde está la palma. Para medir el pulso es muy sencillo. Debes de situarte justo por debajo de la base del dedo pulgar y usar los dedos índice y medio. El pulgar no, porque este tiene su propia circulación. Una vez ubicado el sitio en la parte, digamos, externa, vas a hacer cierta presión con los dedos. Una vez que sientas el pulso, vas a contabilizar cuántos latidos dura durante el minuto completo. El pulso también es útil para estimar la frecuencia cardíaca. El valor de la frecuencia cardíaca normal para un adulto es de 80 latidos por minuto, con un intervalo de 60 a 100 por minuto. Cuando la frecuencia cardíaca se encuentra fuera de los rangos normales, podemos encontrar que existe bradicardia cuando la cantidad de pulsaciones es menor al límite y la taquicardia cuando las pulsaciones son mayores a los límites superiores. Hasta aquí el video. Yo soy la bióloga Elena. Te agradezco me hayas escuchado y nos vemos. Hasta la próxima. Uy, ya. ¿Sí pueden ver mis diapos, no, chicos? ¿Sí? ¿O no? Sí se ve. Ya, listo. Entonces, ¿no?
como también les había puesto, diferentes lugares, mejor dicho, nosotros podemos medir el pulso. Tenemos el pulso radial, que es el método clínico más usado, el pulso femoral, que lo palpamos sobre la arteria femoral, el pulso popliteo, donde lo vamos a realizar haciendo una presión fuerte sobre la arteria poplitea, o sea, por detrás de la rodilla, en la fosa poplitea, acá como estamos viendo en la imagen de acá. Luego el pulso tibial posterior, donde vamos a palpar la arteria tibial, la cual está localizada por detrás del malleolo interno, y el pulso pedio, ¿no? Donde se palpa la arteria dorsal del pie sobre los huesos en la parte alta del dorso del pie, aquí, como estamos viendo en esta imagen. Y bueno, ¿no? Aquí es la tibial posterior y esta es la... ¿Cuál quieran que sea esto? ¿Qué tipo de pulso es? Femoral. ¿Cuál quieren que sea? Femoral. Muy bien, la femoral, ¿no? Está la arteria femoral que está debajo del ligamento inguinal. Está aquí. Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a hablar de la presión arterial. Y que tenemos que saber de la presión arterial es de que es la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared arterial, ¿no? Acá está mi vasito sanguíneo, estas son mis paredes, entonces toda esa fuerza de la sangre contra cualquier del lado de cualquier parte de la pared, esa es mi presión arterial. Voy a tener, tengo que aprender, mejor dicho, 3 tipos de nombres acá en presión arterial. Presión arterial sistólica, que ya hemos hablado, presión arterial diastólica y presión arterial media. ¿Qué factores van a intervenir en la presión arterial? El volumen, que es, o sea, la sangre que va a pasar a través del vaso sanguíneo, y esto va a hacer que las arterias se distengan. La fuerza, que es la intensidad con la que el volumen de líquido va a pasar a través de la superficie. Y finalmente la presión, que es la fuerza con la cual el volumen de sangre pasa a través de una arteria. Voy a tener 2 tipos de flujos, chicos, aquí que tenemos que recordar también. El flujo laminar, que es el flujo normal, el flujo fluido, el flujo ordenado, como pueden ver en estas flechitas de acá, que es el laminar, el ideal. Y luego también tengo el flujo turbulento, que es un flujo anormal, o que no es el adecuado. ¿Y por qué se llama turbulento? Porque ustedes mismos pueden ver en la imagen, ¿no? Está desordenado, no tiene una dirección, todas no tienen una dirección en sí, sino una está para arriba, otra está para abajo, otra incluso puede regresar. Y esto normalmente, ¿por qué se produce? ¿Qué pacientes tienen un flujo turbulento? Los pacientes con aterosclerosis, ¿ya? La aterosclerosis es una enfermedad que es una enfermedad la cual los pacientes tienen plaquitas de grasas en las arterias, ¿ya? Estos pacientes son los que tienen flujos turbulentos. Entonces acá voy a tener, ¿no? Mi vasodilatación versus mi vasoconstricción. Sí les había explicado en la clase pasada, mientras que se vasodilata, mi arteria se abre. Vasoconstricción, mi arteria se cierra, como acá en la imagen que podemos ver. Si se cierra, mi vaso sanguíneo va a salir menos sangre, mientras que se abra, pasa más sangre. Entonces, en la vasodilatación, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Va a haber un aumento del radio sanguíneo, por ende, va a haber una disminución de la resistencia vascular sistémica. Luego, ¿qué pasa en mi vasoconstricción? Va a haber una disminución del radio del vaso sanguíneo, por ende va a haber un aumento de la resistencia vascular sistémica. Va a haber aumento. ¿Qué factores en la regulación de la tensión del vaso sanguíneo puedo encontrar, los cuales van a ayudarme a regular esta tensión? Barroreceptores, los quimiorreceptores, los volurreceptores y la respuesta a la isquemia en el sistema nervioso central. Un poquito de fisiología para que puedan entender un poquito más. ¿Qué pasa acá? Las señales, las cuales van a ser transmitidas desde los quimiorreceptores al centro vasomotor, lo que van a hacer es estimular. Y al estimularlo, lo que van a hacer es que la actividad simpática aumente, junto con el aumento de ¿qué? Del gasto cardíaco, de la presión arterial. Entonces, lo que va a pasar aquí es que esto va a normalizar la presión arterial. Y cuando la presión arterial media esté por debajo,
de los 80 milímetros de mercurio. Entonces, para no confundirlo, porque sé que esta parte puede ser un poquito tediosa, lo único que quiero que se aprendan es de que tengo acá mis barroreceptores. Y estos barroreceptores, ¿cuáles son? Tengo mi bulbo raquídeo, el cual está cercano ¿a dónde? A mi centro respiratorio, mi bulbo raquídeo. Estos barroreceptores lo que van a hacer es enviar impulsos nerviosos, los cuales van a mediar la constricción vascular, van a mediar también mi adaptación cardíaca y van a secretar catecolaminas, ¿ya? Mientras que mis quimiorreceptores, que normalmente las encuentro en los cuerpos carotídeos y en los cuerpos aórticos, estos van a detectar cualquier variación de oxígeno, cualquier variación de CO2 e incluso de hidrógeno, debido a que va a haber un descenso de la presión arterial. ¿Qué más voy a tener? Mis volurreceptores. ¿Dónde voy a encontrar mis volurreceptores? En las aurículas y en las arterias pulmonares. Estos volurreceptores producen la HAT. ¿Qué cosa es la HAT? La hormona antidiurética. Y lo que pasa acá es de que las aurículas se van a distender, se van a abrir, se van a dilatar. ¿Por qué? Porque hay un aumento del volumen sanguíneo. Por ejemplo, la hipertensión arterial. Estas van a mandar una señal eléctrica para que se produzca la hormona antidiurética, generándose de esta manera dos respuestas. La primera respuesta va a ser a nivel de las arteriolas del riñón. ¿Por qué? Porque estas arteriolas lo que van a hacer es dilatarse, abrirse, permitiendo que haya más diuresis en el vaso aferente. Algo que también debemos recordar aquí es de que el vaso aferente es el que llega al glomérulo renal. Ya, solo creo que se acuerden eso. Vaso aferente llega al glomérulo renal y el vaso eferente es el que sale del glomérulo renal. ¿Qué otra respuesta va a ocasionarme mi hormona antidiurética? Es que cuando hay un aumento de volumen en las aurículas, se van a enviar señales a mi hipotálamo. Y este hipotálamo es el que va a disminuir mi hormona antidiurética y va a disminuir la reabsorción de agua. ¿Ya? Esas son mis dos respuestas que se van a producir gracias a mi hormona antidiurética, ¿no? Que se produce gracias a mi volurreceptores. Y finalmente tengo la respuesta isquémica del sistema nervioso central, el cual va a disminuir la oxigenación y al ocurrir esto, va a haber una vasoconstricción, mi arteria se va a cerrar y esa vasoconstricción va a ocurrir en los vasos sanguíneos ¿de qué? De todo mi cerebro, llegando incluso hasta cierto grado de hipoxemia. ¿Alguien sabe qué cosa es hipoxemia, chicos? ¿Tienen una idea de qué es hipoxemia o lo han buscado? ¿Es la carencia de oxígeno en la sangre? Muy bien. Carencia de oxígeno. En todo el cuerpo. Muy bien. Entonces, voy a tener tipos de regulación también, ¿no? ¿Cómo voy a poder regular mi presión arterial? Mediante la regulación central, donde voy a tener al simpático, el cual incluye mis catecolaminas, mi noradrenalina, el simpático va a aumentar mi frecuencia cardíaca, mi contractibilidad, va a haber un aumento del gasto cardíaco, mientras que el parasimpático va a ser la catecolamina. ¿Y esta catecolamina qué cosa va a hacer? Disminuir mi frecuencia cardíaca, disminuir mi contractibilidad y también va a disminuir mi gasto cardíaco. Entonces, chicos, esto sí es importante que se lo aprendan. El simpático abarca catecolaminas y noradrenalina. ¿Y estas dos qué me hacen? ¿Qué respuesta van a ocasionar? Que mi frecuencia cardíaca aumente, que mi contractibilidad aumente y que mi gasto cardíaco aumente. Mientras que si hablamos del parasimpático, tenemos la acetilcolina, nada más, solo genera la acetilcolina, y esta acetilcolina va a disminuir mi frecuencia cardíaca, va a disminuir mi contractibilidad y va a disminuir mi gasto cardíaco. También vamos a tener la regulación periférica, ¿no? Que se va a encontrar en el seno carotídeo, las cuales van a ver, son, mejor dicho, fibras aferentes que van a ascender
a través del nervio glosofaringio y van a terminar en el núcleo solitario. También voy a encontrar el arco aórtico, donde van a haber fibras aferentes, las cuales van a ascender a través del nervio vago. ¿Ya? Entonces, regulación periférica, seno carotidio, ¿qué más? Arco aórtico. Esos dos, chicos. Si le pregunta, ¿qué cosas hay en la regulación periférica, el seno carotidio y el arco aórtico? Le pueden preguntar incluso, ¿no? ¿Qué cosa podemos observar o qué cosa hay en la regulación central simpática? La catecolamina y la adrenalina. ¿Cuál es la función de ellas? Aumentar frecuencia cardíaca, contractibilidad y gasto cardíaco. En el parasimpático, acetilcolina, ¿no? Y todo acetilcolina disminuye. Cuando hay un aumento, chicos, de la presión arterial, van a haber diversas hormonas las cuales se van a liberar, como por ejemplo los agentes vasoconstrictores, la noradrenalina, la angiotensina, la vasopresina, la serotonina. Pero hay tres de las cuales ustedes tienen que recordar siempre de que si estas están juntas, van a tener relación con una respuesta inflamatoria sistémica. O sea, si yo encuentro estas tres juntas, hay una inflamación en mi sistema. Histamina, bradicinina, prostaglandinas. Este de acá que les he puesto en un cuadrito es lo más probable que sea pregunta fija para su parcial. ¿Ya? Así que eso sería bueno que apréndanselo. Histamina, bradicinina, prostaglandinas tienen una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cómo nosotros vamos a medir la presión arterial? Mediante el esfigmomanómetro de mercurio y el estetoscopio, ¿no? Como lo pueden ver ahí en la imagen. El estetoscopio tiene partes. ¿Ven las cositas negras? Se llaman las olivas, los auriculares, el plateado, lo de metal, el diafragma, el que tengo aquí, la campana, ese puntito que está acá, y el tubo de goma, ¿no? Lo del color. Mientras que mi esfigmomamómetro de mercurio, tengo el manómetro aquí, tengo mi manguito, mis tubos de goma de conexión y mi pera de goma de insuflación. Este nanómetro, ¿para qué me sirve? Para poder, mejor dicho, lo que va a hacer es decirme cuánta presión hay gracias a la cámara de goma que está en el brazo. ¿Ya? ¿Cómo lo sé? Porque esto va a hacer que el mercurio se desplace por un tubo de mercurio limpio. Y estos números van a estar muy bien marcados. Este nanómetro va a estar muy bien marcado. Obviamente ya no se usa, ¿no? Este de acá. Pero este ha sido el principal donde por muchos años se ha usado. Entonces, cada línea, miren, cada espacio de línea a línea hay 2 milímetros de mercurio. Entonces, si acá yo vengo, mira, tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 300. Si se llena de color de mercurio hasta acá, hasta el 160, mi paciente está con 160 de sístole, dependiendo, ¿no? Si es que es sístole o diástole. Entonces, acá tengo mi manguito, donde voy a tener mi bolsa de tela, la cual tiene que ser resistente, y mi cámara de goma inflable. Van a haber tipos de manguito también. ¿Por qué? Si nosotros usamos manguitos incorrectos, no vamos a poder saber la presión arterial correcta del paciente. Hay tallas incluso de manguitos. Voy a tener los large, los medium y los small. ¿Ya? Y cada uno va a ser dependiendo al peso de la persona, a la edad de la persona. Entonces, por ejemplo, si yo uso un manguito más pequeño, que lo que la persona en verdad necesita, porque es una persona, por ejemplo, obesa, puede incluso decirle que este señor o esta señora puede tener una hipertensión, cuando no, de repente no lo tiene, ¿no? Y solo es obesa, solo es gorda. Entonces, por eso también tenemos que saber muy bien qué tipo de manguito, qué tamaño de manguito vamos a utilizar. Tenemos que evaluar, o mejor dicho, evaluar me refiero con ver a la persona más o menos cuál de todas sería la adecuada para ellos. También, si nosotros tenemos una persona muy flaquita y le ponemos un manguito más ancho de lo que necesita, la presión también se va a subestimar. Todo depende del tipo de brazo que tiene la o el paciente.
Incluso existen manguitas para los recién nacidos, para los lactantes, para los escolares, para los adultos y también para el muslo. El largo de la cámara de goma tiene que, mejor dicho, corresponder al 80%, perdón, del perímetro del brazo. El ancho de la cámara debe corresponder al 40% del perímetro del brazo, mientras que el ancho de la cámara de goma multiplicado por 2,5 nos va a decir el perímetro del brazo. ¿Cómo vamos a seleccionar el manguito adecuado que nuestro paciente va a necesitar? Vamos a medir la distancia entre el hombro, donde está el acromión, y el olecranón, que es el codo, con una wincha, con una cinta métrica, y vamos a marcar el punto medio, ¿no? La mitad. De ahí vamos a medir el perímetro del brazo. En un adulto, la circunferencia del brazo normal es de 26 a 33 centímetros. Y si está dentro de esos valores, vamos a usar el manguito estándar del adulto, no el normal, que tiene 12 centímetros de ancho. No, acá también miren, estamos midiendo el perímetro del brazo. Normalmente una persona obesa tiene un perímetro de brazo mayor a 33 centímetros. Y acá tenemos, ¿no? Los brazaletes o manguitos. El bebé, normalmente la circunferencia del miembro es de 10 a 19 centímetros, la anchura del manguito 8, longitud del manguito 30, el adulto de 25 a 35. Todo esto es variable, ¿no? Mucho depende también de cómo evaluamos en ese momento al paciente, cuánto mide. Luego aquí tenemos la pera de goma de insuflación y las válvulas. ¿Para qué me sirve esto? Para bombear aire a la cámara, ¿ya? Ven de acá, esa cosita circular que no sé si ustedes lo habrán visto alguna vez o sea, en físico, que normalmente se gira, ¿ya? Esa válvula se llama la válvula de regulación del paso de aire. Ahí voy a abrir o voy a cerrar mi paso de aire. Para cada vez que voy a insuflar, voy a bombear con aire a la cámara, va a poder salir el aire. Y aparte, acá en la parte de atrás va a estar mi válvula posterior, ¿no? También voy a tener otros tipos de tensiómetros, voy a tener los tensiómetros electrónicos que están de moda, los tensiómetros que son en brazalete, no están recomendados, no se usa, lo ideal es no usarlo porque no son específicos. También tengo mi esfigmomanómetro aneroide, que también esto se va a descalibrar con mucha facilidad, así que lo adecuado es hacerlo con el de mercurio. Mi fonendoscopio, ¿no? Aquí voy a tener mi fonendoscopio. Tiene su cápsula y a los lados es plano. ¿Cuál es la posición correcta de utilizar mi estetoscopio? Que es un error muy frecuente. Voy a tener que poner los auriculares hacia el lado anterior. ¿De chicos? Bueno, esto de acá ya les expliqué cómo seleccionar el manguito adecuado. Y, si, por ejemplo, ¿no? Por X motivo, yo tengo una persona obesa a la cual le tengo que medir la presión arterial y no tengo un manguito para una persona obesa, ¿qué hago? Le pongo el manguito en el antebrazo, ¿ya? Lo ideal obviamente es no hacerlo ahí, ¿no? Pero si es que ya no tengo y tengo que sí o sí medirle la presión, lo hago en el antebrazo. Entonces, chicos, hay técnicas para poder medir la presión arterial. Por eso les he puesto acá un video para que lo puedan ver. Presten atención, chicos. Saludos amigos de Medical By. En este video veremos cuál es el protocolo para la toma correcta de la presión arterial. El paciente tuvo que haber evitado actividad física, fumado o haber ingerido cafeína y alimentos por lo menos 30 minutos previos al procedimiento. El paciente debe encontrarse sentado relajado, con la espalda recostada y los pies apoyados sobre una superficie firme, con el brazo expuesto hasta el hombro y el antebrazo con apoyo a nivel del corazón. Al colocar el baumanómetro, primero debe de localizarse la arteria braquial y colocar este alrededor del brazo 1 pulgada por encima del pliegue del codo. El bauma debe de ser de tamaño adecuado para cada persona. Un bauma pequeño puede sobreestimar la presión arterial. Por otro lado, un bauma grande la puede subestimar. Asegúrese que el bauma quede ajustado, pero que permita deslizar 2 dedos entre este y la piel.
Toma la pera con la mano derecha. Con los dedos índice y pulgar, manipula la perilla de escape. Método palpatorio. Con este método se puede medir únicamente la presión arterial sistólica y se realiza con el fin de evitar una sobreinsuflación del brazalete y así evitar incomodidad al paciente. Primero debe localizar el pulso radial ipsilateral al brazo al cual se colocó el baumanómetro. Debe insuflar rápidamente hasta que la presión indique 70 milímetros de mercurio. Luego continúa insuflando lentamente a razón de 10 milímetros cada 2 segundos. Hasta que el pulso no sea percibido, esto lo indicará la presión arterial sistólica. Cuando desaparece el pulso, insufla el brazalete de 10 a 15 milímetros más. Luego empieza a desinflarlo a razón de 2 o 3 milímetros cada segundo para determinar la reaparición del pulso radial y confirmar el dato de presión arterial sistólica. Método auscultatorio. Coloque el estetoscopio en la posición correcta. Las olivas deben ir posicionadas en ambos conductos auditivos en sentido postero-anterior. Coloque la membrana del estetoscopio sobre la trayectoria de la arteria braquial, a nivel del pliegue del codo. Nunca la coloque debajo del brazalete. Debe aplicar suficiente presión para obtener ruidos nítidos, pero sin producir compresión de la arteria. Insufle rápidamente el bauma de 20 a 30 milímetros por encima de la presión arterial sistólica, determinada por el método palpatorio. Después de esto, el bauma debe de ser desinflado a razón de 2 a 3 milímetros por segundo. Mientras desinfla, debe escuchar atentamente las 5 fases del ruido del cuerpo. Para asegurarse de que se alcanzó la presión arterial diastólica, se debe continuar desinflando el bauma 10 milímetros luego de la fase 5. Después de esto debe desinflar rápidamente el manguito hasta llevarlo a cero. Hasta la próxima, amigos de Medical By. Espero que esta información les haya servido. Si les ha gustado, por favor deja un me gusta, comparte el video y suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Listo, chicos. Y luego ahora vamos a ver un video sobre los ruidos de Kortkov, que es importante que ustedes lo aprendan, que tengan que saber cómo se escuchan para que puedan medir la presión de manera correcta. En el método manual de medición, el nivel de presión arterial se determina a través de ruidos que se producen cuando la sangre comienza a fluir a través de la arteria braquial al abrir la válvula de la pera de insuflación. Estos se conocen con el nombre de ruidos de Kortkov. A medida que la presión del manguito va disminuyendo, las características de los ruidos van cambiando hasta que desaparecen cuando la presión ejercida por el manguito es menor a la presión dentro de la arteria. Los cambios observados permiten identificar 5 fases. Al abrir la válvula de insuflación desde el nivel máximo, se debe poner atención a los 2 primeros ruidos audibles. Estos sonidos corresponden a la fase 1 de los ruidos de Kortkov e indican la presión sistólica para adultos y niños. En la fase 2, los sonidos son acompañados de un tipo de murmullo. En la fase 3, el murmullo desaparece dando paso a un sonido más nítido y de mayor intensidad. La fase 4 va acompañada de un claro ensordecimiento del ruido. Es decir, baja de tono y de intensidad y se corresponde con la presión arterial diastólica en niños y aproximadamente el 20% de las embarazadas. Finalmente, en la fase 5, desaparecen todos los sonidos y se corresponde con la identificación de la presión arterial diastólica en adultos.
Entonces, chicos, ¿cuáles son las variables que pueden interferir en la medición de la presión arterial? El ambiente, el examinador, el examinado, el instrumento o incluso la técnica, ¿no? Hay muchos errores, los cuales son muy frecuentes al momento de tomar la presión arterial y qué mejor si nosotros lo vemos. En este video veremos los errores más comunes en la toma de la tensión arterial. Inicialmente, uno es tomarlo sobre la ropa. No se debe hacer eso. Segundo, no ubicar correctamente las mangueras, ubicarlas por fuera del brazo, es otro de los errores más comunes. O ponerlo al contrario. Se debe poner de esta manera y con las mangueras hacia la parte interna del brazo. Otro de los errores es tener el fonendoscopio mal ubicado, más abajo, más adentro o más afuera del brazo. Otro error es dejar el brazo elevado. El brazo siempre debe estar recostado en algo, descansado en algo. Otro error es no tener calibrado el tensiómetro y no insuflarlo bien. Se debe cerrar bien la válvula al momento de insuflar. Otro error también es dejarlo muy suelto al momento de ubicarlo en el brazo del paciente. Dejarlo demasiado apretado. Listo, chicos. Entonces, una complicación o una patología, mejor dicho, muy frecuente, en especial aquí en Perú, es la hipertensión arterial. ¿Y qué cosa es la hipertensión arterial? Es cuando mi presión arterial es mayor a 140, 90 milímetros de mercurio en 3 o más mediciones sucesivas. 140 de sístole y más de 90 en diástole, ¿ya? Entonces, si lo medimos en 3 veces sucesivas y siguen siendo estos valores iguales o mayores, podemos decir que esta persona tiene hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de que su familia haya tenido de esta persona hipertensión arterial, que esta persona tenga diabetes mellitus, que tenga alguna otra patología cardiovascular, que ingiera mucha sal, de que esta persona consuma mucho tabaco, de que tenga una vida sedentaria, que sea obeso, que tenga una hipercolesterolemia, que tenga una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que utilice medicamentos los cuales aumenten la tensión arterial, la presión arterial. Si esta persona presenta un hiperaldoteronismo, una coartación aórtica o incluso puede tener una causa indeterminada, ¿no? Que no se sabe el por qué y simplemente tiene hipertensión. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión que ustedes deben recordar? En primer lugar, la hipertensión arterial, una complicación muy frecuente es el infarto miocardio. ¿Ya? Luego tenemos, en segundo lugar, la hemorragia intracerebral y finalmente una insuficiencia renal. Por eso es que estos pacientes deben ser controlados y tomar su medicación para que no se complique a otras patologías, ¿no? A consecuencia de la hipertensión arterial. Por otro lado, tenemos la hipotensión arterial. La hipo, menos de lo normal. Quiere decir que hay una presión arterial anormalmente baja, ¿ya? Sus cifras patológicas no se pueden establecer de una manera absoluta, aunque normalmente se le toma los cuales tienen una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, ¿ya? Normalmente las personas que tienen menos de 90, 60 milímetros de mercurio se les diagnostica con una hipotensión arterial. ¿Cuáles son los síntomas más comunes relacionados a una hipotensión arterial, chicos? El paciente va a decir, veo borroso, tengo vértigo,
somnolencia, está débil, se puede presentar desmayos, presenta náuseas y vómitos, presenta alguna dificultad para respirar, se siente mareado. Entonces, cada vez que nosotros veamos un paciente que tenga su presión arterial menos de 90-60 milímetros de mercurio, podríamos decir que podría estar tratándose de una hipotensión arterial. ¿Ya, chicos? Entonces, esas son dos cosas que quiero que no se olviden. La diferencia entre hipertensión arterial e hipotensión arterial. Hipertensión es muy frecuente, una pregunta muy frecuente que incluso les puede venir en su parcial, más de 140-90 milímetros de mercurio en más de 3 mediciones sucesivas, y complicaciones, que es fijo que les van a preguntar, ¿no? Infarto de miocardio, hemorragia intracerebral y una insuficiencia renal. Mientras que una hipotensión nos van a dar los síntomas nada más, ¿no? Ya, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? Sandra, tengo una pregunta. Dime. En el caso, por ejemplo, que un paciente tenga su presión sistólica por más del rango, o sea, que ya se determina hipertensión, por ejemplo, 140 o más, pero en diastólica tiene valores normales, ¿eso puede pasar? O sea, ahí se declara que es hipertensión o viceversa. Sí puede pasar, es muy raro, pero sí pasa, pero sí, normalmente por eso se le mide en 3 veces, ¿no? Casi siempre ambos se aumentan. Es muy raro, pero podría darse el caso, y sí podríamos decir si es muy evidente, por ejemplo, la sistólica, si está elevada más de lo normal, o sea, más, no te estoy diciendo que esté 140 en el rango, sino el paciente si presenta 170, 180, podríamos sí decir que este paciente es hipertenso. O sea, lo No, más común es que ambas presiones se eleven, ¿verdad? claro. Ya. Les voy a pasar una guía que tengo de hipertensión arterial, donde están sus valores, que la han modificado ahora último. Miren, aquí está, a ver, lo voy a compartir, lo voy a poner ahorita en la diapo para que lo vean. A ver. Ya. A ver. ¿Lo ven? Ya que esta es la categoría que lo puso el American Heart Association, que es su última actualización, donde no. Miren. Como acá les dije, la normal sistólica menos de 120 y la diastólica menos de 80. La elevada de 120 a 190 y una diastólica menor a 80. Una hipertensión arterial alta, nivel 1, eso todavía, bueno, ustedes todavía no les han tocado, por eso no se los comenté. Nivel 1 es de 130 a 139 en sistólica o una diastólica de 80 a 89. La presión arterial alta, nivel 2, una sistólica de 140 o más alta o un 90 o más alta. Ven, acá están los valores 90, por eso te acuerdas que te dije que tiene que tener un poquito más de relación, aumentan. Una crisis de hipertensión, que es más de 180 y o, acá pueden ser ambas, y o más alta de 120. Pero acá ustedes no le están hablando de los niveles, ¿no? Siempre le están poniendo de manera general, que es una presión arterial mayor a 140-90. ¿Resuelve tu duda? Sí. Ya, listo. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O todo está claro? Todo está claro, ¿no, chicos? Bueno, entonces eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos el próximo martes para hacer ¿Cuál es su tercera teoría? ¿De qué tema es? Inyectables. Inyectables. Ya, perfecto. Somos inyectables, entonces. Les voy a enviar el link de su post-test. Se los voy a enviar ahorita por WhatsApp.
Ya, resuélvanlo, chicos. Ah, sí, no, recién se lo estoy viendo, ya. Lo voy a dejar hasta las 10:40. Por favor, resuélvanlo porque no voy a poder ponerle su asistencia. Ahorita también les voy a enviar la diapo que hoy día he usado para que lo puedan repasar. Y también les voy a enviar el link de la grabación de la clase de hoy, chicos, para que lo puedan repasar. ¿Ya? Entonces, cualquier duda, me escriben por el grupo o mi privado y les ayudo en lo que pueda. ¿Ya, chicos? ¿Qué les iba a decir? Entonces, la siguiente clase sería a ver, martes 30, ¿cierto? Porque claro, estamos adelantando la del martes 23. ¿O quieren hacer otro día para... Disculpe, es las mismas preguntas, ¿verdad? Sí, son las mismas. Ok, ok. Ujú. Siempre el pre y el post test son las mismas preguntas porque quiero saber cómo ingresaron y cómo salieron. ¿Qué les iba a decir? ¿Quieren no estamos atrasados, creo, una semana? No atrasados, porque la lista lo pasaron como ustedes recién ingresó a la universidad. Recién creo que ahorita estamos a la par, ¿cierto? Con sus teorías. Esta semana han hecho signos vitales 2, ¿no? O ya hicieron No, inyectables. Hemos hecho estamos en inyectables. inyectables. Ya, a ver. Decidan ustedes, si quieren yo los puedo hacer inyectables. Si quieren ahorita mismo, porque sí tengo mis ya. Depende, Yo ¿ustedes quieren normal. hoy día o quieren Yo sí mañana? pero no sé los demás. Puede ser Los mañana demás. también, es normal. Yo creo que mañana estaría bien. Es que justo ahorita a las 10:30, bueno, yo no sé si más de mis compañeros, tengo ahorita clase de química. Y yo Ah, también sí, tengo no hay clases de problema. química. Ya, ustedes decidan que puede ser el lunes no puedo, martes no tengo guardia el lunes. Mañana si quieren. O el próximo sábado hacemos inyectables y ya el martes otra vez empezamos el martes para ya. ¿Cuál es su cuarta teoría? ¿Cuál es su cuarta teoría? A ver. Trauma abdominal, creo. Trauma abdominal, ¿no? A ver, asesoría 4. ¿No es evaluación prehospitalaria básica? Sí, ese es el tema. Ah, ya, listo. Entonces, ustedes díganme, si no, o sea, nuestras fechas siempre son los martes, pero como se acuerdan de que o sea, no teníamos todo el mismo horario y eso, lo ideal es que a mí me gustaría de que tengamos el mismo tema con la clase que esa semana les está tocando, ¿no? Para que ustedes también puedan sacarse sus dudas, resolver sus dudas. O si no, también hacemos todos los martes. Yo les estoy dando la opción de poder adelantarnos, hacer este sábado 27, si no me equivoco, el sábado 27, y hacemos sábado 27 inyectables, y el martes 30 hacemos la asesoría 4, ¿no? Que es la de trauma abdominal, como me dijeron, y ya de ahí seguiríamos el martes 6, y el martes 13, el martes 20, seguiríamos todos los martes. Lo que estamos tratando de hacer es adelantar. Ustedes decidan si es que lo quieren hacer o quieren mantener solo los martes. Y ya, pues, la siguiente clase sería el martes 30, porque estamos adelantando la clase del martes 23. Ustedes decidan, convérsenlo y me avisan por el grupo. ¿De chicos? Yo le doy dos opciones. Hacemos el próximo sábado, 27, inyectables, y luego el martes 30 hacemos trauma abdominal, o hacemos el martes 30 inyectables y luego el siguiente martes hacemos trauma abdominal. Depende de ustedes, chicos. Me avisan cualquier cosita. Ya, chicos, cuídense entonces, sería todo por hoy. Resuelvan su post-test y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias.